Hola de nuevo, vamos a continuar con este módulo sobre SAML y ahora el tema es tipos y propiedades cuando trabajamos con SAML de NetMAUI. Recordando que SAML es un lenguaje declarativo, nos va a facilitar la definición de la interfaz de usuario. Ahora vamos a estar aprendiendo cómo vamos a asignar los valores y todo lo que necesitemos dentro de cada control. Ya vimos un poquito de eso, pero vamos a revisar más a detalle cómo es que funciona. Bueno, primero, ¿qué son los tipos con los que vamos a poder trabajar? Los tipos definidos. NetMAUI tiene un parser de SAML que nos va a permitir estar procesando todo lo que declaremos en SAML. La idea es que al final cualquier cosa que esté definida en SAML tenga un equivalente que pudiéramos crear con C# y que esté dentro de .NET, que puede ser algo propio del framework o podría ser algún control adicional que nosotros generemos o de una suite de controles que compremos, algún componente gratuito que encontremos, y esa es la idea. Los namespaces principales dentro de NetMAUI serían Microsoft MAUI Dependencies, Microsoft MAUI Extensions, que nos van a dar ciertas funcionalidades, aunque los más comunes con los que vamos a estar trabajando es MAUI Controls, donde vienen los controles de la interfaz de usuario con los que vamos a estar trabajando, y también dentro de Microsoft MAUI vienen los namespace o los componentes que son como utilidades, al estilo de ese Dickness que ocupábamos para definir el margen o el padding. También tenemos Microsoft MAUI Graphics, donde vendrán algunos componentes como los colores. Aquí mismo nos lo indica. Entonces, el resumen de esto es que para poder crear algo en SAML, tiene que haber alguna implementación en un namespace, de forma que pudiéramos crearlo también desde C#. ¿Cómo vamos a inicializar los objetos? Ya vimos un poco de esto, pero en realidad es muy sencillo. Sería el nombre de la clase que queremos instanciar, y si queremos asignar alguna propiedad, la ponemos como un atributo de la etiqueta. Luego, como una cadena de texto, vamos a poner el valor que queramos que se muestre. El equivalente de esta línea de SAML es esta línea de C#. Definimos un objeto que se llama myLabel, creamos la instancia del label, es el mismo control, y luego su propiedad textColor la definimos. En este caso lo está definiendo con esta utilidad, acá lo estamos definiendo con una cadena, pero es algo que vamos a ver más adelante, por qué se puede hacer esto. Luego, ¿qué es un namespace dentro de SAML? Es algo muy sencillo. Si has trabajado con C#, que es lo más probable porque estás viendo este video, sabes que cuando queremos utilizar algo dentro de C#, normalmente tenemos que hacer un using en la parte superior con el nombre del namespace que queremos estar trabajando. Lo mismo pasa con SAML. Para poder trabajar con algo, tiene que venir el namespace del cual lo va a obtener. Por defecto tenemos este de aquí, que termina en MAUI, el cual es una colección de namespaces. Aquí es como un alias, no es específicamente el namespace del que viene la información. Y justamente dentro de esa colección de namespaces que trae, incluye los que comentamos anteriormente, como Microsoft MAUI o Microsoft MAUI Controls, para definir nuestra interfaz de usuario. Si no tenemos este namespace, entonces no podemos estar generando los controles visuales. Y luego tenemos este otro, aquí mismo no lo explica, donde tiene varios tipos propios de .NET, como el strings, los números, algunas propiedades. Entonces también es importante tenerlo por defecto y más adelante lo vamos a estar ocupando. Solamente podemos tener uno que sea así, XML NS. Los demás que vayamos introduciendo deben tener un alias, que para este segundo es una X. Cuando nosotros queramos agregar algo adicional, vamos a ir definiendo nuestros alias. Esa es la idea principal de lo que vamos a estar generando. Por ejemplo, cuando tenemos el SAML y el code behind en C#, aquí la forma en que los estamos conectando es a partir de este XClass. Así es la forma en que vamos a estar definiendo cualquier cosa que esté dentro de uno de los namespaces que definimos. Primero el alias, luego dos puntos, y ya después la propiedad o el elemento con el que queramos estar trabajando. Si queremos estar utilizando nuestros propios namespaces, por ejemplo, que creamos una clase de utilidades donde su namespace sea utils, entonces nosotros lo podemos hacer con xmlns, dos puntos, mycode, que sería su alias, y el namespace con el que vamos a trabajar. Primero viene esta clave que es clr namespace, dos puntos, y el namespace que estamos
tratando de importar. Esto sería el equivalente a hacer using utils punto y coma dentro de una clase con C#. Pero en el ejercicio lo puedo volver a explicar para que quede mucho más claro. ¿Cómo definimos las propiedades de un elemento? También esto ya lo platicamos. Aquí tenemos un label al que le asignan su propiedad text y su color, su text color, el color del texto en color negro. Entonces, para hacerlo con SAML, usamos atributos dentro del XML o dentro del SAML, en este caso, con los valores que queramos definir. ¿Qué es un type converter? Este es un concepto muy interesante porque si estamos trabajando con un lenguaje de marcado como SAML, que es muy similar a un XML, todo va a ser un texto, todo va a ser un string. Entonces, en algún punto necesitamos convertir esto al tipo de dato adecuado. Retomando el ejemplo anterior, el texto pues es un string, aquí se puede notar, pero el color es de otro tipo, no es un string. De hecho, aquí lo está trayendo desde color.black. Entonces, cuando tenemos SAML, lo que va a hacer es ir convirtiendo esos elementos. El texto ya es un string, entonces no hay que hacerle nada. El text color lo estamos poniendo como black, lo tiene que convertir hacia ese color.black. El font size, que es el tamaño de la fuente, debería ser un número. Aquí lo estoy pasando como un string, entonces el type converter lo debe convertir a un double, a un entero, dependiendo de lo que él necesite. Aquí dice que es un entero. Y font attributes es un elemento más complejo, es una bandera. En este caso yo le puedo pasar varios valores. Aquí está indicando que va a ser en negritas y va a ser en itálicas. Entonces lo que va a hacer el type converter es estar asignándolo a manera de una bandera con el pipe, o aquí básicamente lo que dice es que está haciendo un OR para esa propiedad. Entonces esto nos facilita porque nosotros trabajamos con texto y el mismo framework tiene las capacidades a partir de estos type converter de hacer esas conversiones de datos. Si no pudiéramos lograr todo de esta manera, podemos ocupar esta asignación compleja de tipos con una sintaxis que se llama property element. Por ejemplo, aquí tenemos este Tap Gesture Recognizer que reconoce cuando yo presiono la pantalla. Le digo que cuando haya dos taps, dos presiones, pues va a ejecutarse lo que necesite. Para poder asignarle esto a un control, yo no lo puedo hacer a partir de un texto, como podría ser aquí que le digo font size igual a 42. No le puedo poner Tap Gesture Recognizer igual a dos taps con alguna sintaxis extraña. Para poder yo hacer esto, entonces voy a ocupar el property element, esta sintaxis, donde para la propiedad gesture recognizers de mi label, que podría ponerle yo aquí gesture recognizers y lo va a reconocer, pero no le puedo asignar después el objeto completo, lo hago de forma más estructurada diciéndole nombre del elemento, punto y la propiedad que quiero asignar. Luego le pongo el elemento que quiero instanciar, que en este caso sería el Tap Gesture Recognizer. Lo mismo podría hacer yo con cualquiera de estos elementos. Podría poner label.text y luego el valor que quiero definir, pero para esos casos que se pueden hacer más simples, no tiene ningún sentido. Y finalmente vamos a hablar de las propiedades que son por defecto. Para trabajar con un stack layout, nosotros estuvimos viéndolo de una forma muy sencilla, donde poníamos el nombre del componente, el vertical stack layout, y luego le asignábamos los elementos hijo. Eso porque tiene una propiedad por defecto, donde no es necesario que yo le ponga vertical stack layout.children. Si recuerdas de cuando vimos cómo se generaba con C#, teníamos que estar generando una colección dentro de la propiedad children. Entonces, para facilitarnos un poco el trabajo, varios elementos tienen esa propiedad por defecto, donde si ponemos directamente el contenido, ya tiene la equivalencia como si lo hiciéramos con el property element. Entonces, pues, es cosa de acostumbrarse, uno lo va aprendiendo con la práctica, solamente es importante saber que eso existe, que en una página, cuando yo asigno todos los elementos, no recuerdo si aquí está, ¿no? Una página, yo puedo asignar aquí directamente los elementos y por detrás su propiedad por defecto es la propiedad content, contentpage.content. Asimismo aplica aquí para el vertical stack layout. Vamos a ver las preguntas de revisión del conocimiento. Y bueno, la primera, justo lo que acabamos de ver, ¿qué hace
un type converter. Un type converter lo que hace es convertir la descripción SAML en un equivalente de C#. La siguiente, un type converter puede convertir código C# en la representación SAML de una página. Y la última es, un type converter se utiliza para convertir el valor de un atributo de XML especificado como una cadena a su valor correcto basado ya en un tipo. La siguiente pregunta, ¿cómo puedes poner tus propios elementos, tus elementos personalizados o tus tipos personalizados en el alcance de un archivo SAML? Podemos utilizar la instrucción, el atributo XMLNS, darle el namespace que contiene nuestro tipo personalizado, utilizando un alias para poder referenciarlo desde la parte SAML, como un control dentro de la página SAML. Podemos utilizar un using de C# para poder utilizarlo dentro de SAML. O podemos aplicar el atributo de namespace XFieldModifier para poder utilizar elementos nombrados en SAML. Bien, la primera, ¿qué es un type converter? ¿Qué es lo que puede hacer? Esto habíamos comentado que sirve para poder obtener los valores que están como string dentro de un atributo XML para convertirlo al tipo adecuado. La segunda pregunta, ¿cómo podemos dar nuestros tipos personalizados al alcance de SAML? Eso lo podemos hacer con XMLNS, darle un alias a ese namespace para después referenciarlo dentro de SAML y poder generar nuestros controles. Con esto terminamos esta segunda unidad del módulo. Nos vemos en la siguiente.